Muy buenos días a todos. Los saludamos desde Full Circle Electronics. Esperamos que estén muy bien. Estamos dando la bienvenida a todos los asistentes de nuestro webinar el día de hoy. Por favor, en el chat, en la parte de PIR, ahí pueden ir colocándonos de qué empresas pues nos están acompañando. Nos gustaría saber quiénes están por acá, de las personas inscritas o de pronto si recibiste esta invitación de otra persona que te la compartió, pues bueno, queremos saber que nos estás acompañando, entonces por favor colócanos ahí en el chat de qué empresa nos estás acompañando, cuál es tu nombre y bueno, darle la bienvenida a este espacio donde finalmente hablaremos de una transformación que está cambiando la forma en que las empresas gestionan hoy en día su tecnología. Hoy, definitivamente, la economía circular en TI ya no es solo una tendencia, sino es una estrategia inteligente para optimizar recursos, reducir costos y avanzar hacia operaciones más sostenibles. Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. En este webinar vamos a mostrarles cómo las empresas pueden recuperar valor de sus equipos en desuso y convertirlo en inversión para nueva tecnología, creando así un ciclo continuo de eficiencia e innovación. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio les ayude a descubrir nuevas oportunidades para hacer de la tecnología un aliado de crecimiento y sostenibilidad. El día de hoy tenemos, bueno, un speaker muy especial que aquí lo presentamos. Sergio Moncada nos acompaña hoy. Él tiene amplia experiencia asesorando a diferentes empresas de diferentes sectores en todo el tema de renovación tecnológica enfocada en Apple. Y bueno, teníamos otra invitada que es nuestra Business Development Manager, Paula Negret, pero en este momento pues se le presentó un imprevisto de urgencia, entonces en el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero Sergio pues va a estar explicándonos y contándonos un poco acerca de todo el modelo que tenemos hoy para presentarles y adicionalmente pues hacerles al final una invitación también muy especial que tenemos para ustedes posteriormente. Entonces, bueno, bienvenido Sergio. Te doy la palabra. Hola Nati, buenos días. Ahí me escucho bien y si se ve mi presentación, sí. Sí, ahí la estamos Súper. viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan esta mañana. Creo que tenemos algunos invitados de México, algunos invitados de Colombia. Entonces, pues bienvenidos y gracias por sacarnos el tiempo para estar en este espacio. Mi nombre es Sergio Moncada, como mencionaba Natalia, yo ya llevo casi 20 años en todo este sector de tecnología en Centroamérica, Caribe, Latinoamérica, en diferentes partes. En los últimos años, pues me especialicé en la marca Apple, particularmente soy ingeniero certificado Apple. Y hoy, como mencionaba Natalia, pues queremos contarles un poquito sobre el modelo de negocio con el que venimos trabajando ya con varios clientes. Sé que muchos de pronto nos conocen desde el punto de vista de ITAD, ¿no? Y lo que es esa disposición final de los activos electrónicos, pero justamente nuestro modelo en esa evolución que ha venido teniendo está justamente entrando a apoyar también procesos de renovación tecnológica y que esto se logre manejar de una forma cíclica, ¿no? Hoy en día, pues todos escuchamos sobre lo que es la economía circular y esto cómo realmente logramos nosotros implementarlo en nuestras compañías, cómo logramos realmente ver lo que es ese ciclo de vida de todo un dispositivo desde el momento en el cual hacemos esa adquisición, lo utilizamos y luego entramos a hacer un proceso de darlo de baja y de hacer una renovación de tecnología. Entonces es básicamente cómo logramos apalancar toda esta operación y lo logramos manejar de una forma pues cíclica y programada y claramente pues esto nos va a apoyar en temas de tener una economía mucho más sostenible, ¿no? Para quienes de pronto no nos conozcan mucho aún, pues Full Circle, nosotros somos una multinacional, estamos basados en Estados Unidos, tenemos sedes también en México y en Colombia y como les mencionaba, pues digamos que parte del core de negocio nuestro es entrar justamente a hacer todo este proceso de acompañamiento a muchas empresas en todo lo que se refiere a esa administración, ¿no? De su plataforma en general de tecnología.
La propuesta nuestra, digamos, está enfocada en estos pilares que ustedes logran ver acá. Inicialmente, pues como les mencionaba, está toda esa parte de lo que es esa administración de todos esos activos tecnológicos que tenemos nosotros en nuestras compañías. Una vez, digamos, esos equipos cumplen ese ciclo de uso, digamos, por diferentes razones, ya sea porque ustedes tengan programados unos tiempos de renovación específicas, ya sea porque de pronto los equipos que tenemos hoy en día, pues ya no nos están dando el rendimiento que los usuarios necesitan. Pues entramos justamente a hacer esos procesos de disposición final responsable, ¿no? Si bien es cierto que esto es algo que ha venido tomando mucha fuerza, ahí entran factores muy críticos, digamos, dentro de la operación. Por ejemplo, el que logremos garantizar no solo el cumplimiento de la normativa que pueda existir en términos ambientales, sino también desde el marco de IT, asegurarnos que la información que puede estar en esos dispositivos que vamos a dar de baja, pues efectivamente tenga un final seguro, ¿no? Entonces ahí hablamos de ese borrado de esa data y cómo logramos pues garantizarlos. Y muchas veces dentro de esos procesos de disposición final, para sorpresa de muchos de nuestros clientes que generalmente creen que van a terminar pagando por dar de baja los equipos, pues muchas veces nosotros dentro de todo el modelo que manejamos logramos generar un valor como tal al final de este proceso de disposición final. Y ese valor o ese dinero justamente es el que entramos nosotros a apoyarlos también a ustedes para apalancar procesos de renovación. Más adelante les voy a mostrar un casito de éxito que tuvimos particularmente aquí en Colombia con un cliente del sector financiero. Donde efectivamente logramos tener un valor de recuperación interesante y logramos hacer ese proceso de renovación. ¿Ok? Como les mencionaba, dentro de todo este ciclo, pues tenemos varias piezas que son importantes. Una es lo que es la disposición final de esos activos tecnológicos como tal. De pronto, para quienes no conozcan cómo manejamos nosotros este proceso, regularmente, bueno, esto empieza con nuestros clientes. Generalmente cuando tenemos esas primeras conversaciones, encontramos empresas donde a veces tienen bodegas llenas de diferentes tipos de equipos para dar de baja y ahí encontramos de todo, ¿no? Hay desktops, hay notebooks, encontramos routers, teclados, mouse, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces estos equipos, pese a que ya están para dar de baja, siguen generándole costos a las empresas, ¿no? Nos encontramos con compañías donde están pagando de pronto por ese bodegaje que tienen, donde tienen estos equipos, muchas veces pagando seguridad también para cuidar justamente esos activos de la compañía. Entonces, ahí es donde justamente entramos nosotros a apoyar este tipo de necesidades que tengan nuestros clientes. Arrancamos con lo que sería esa recolección, ¿no? de los equipos cuando nuestros clientes nos entregan esos activos y nosotros empezamos a hacer todo un proceso. Primero, de lo que sería una auditoría, ¿no? Y una revisión inicial de estos activos. Muchas veces equipos que de pronto pensamos que deberían ir y darse de baja directamente, resulta que todavía pueden llegar a tener una segunda vida, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros esa reutilización como tal de los activos. Y hay países donde la normativa frente a esto es muy clara, ¿no? Si un equipo todavía tiene cierto nivel de funcionalidad, pues realmente debería ser utilizado en cambio de ser simplemente descartado, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, esas auditorías que nosotros hacemos al inicio como tal de los dispositivos, pues buscan justamente eso, ¿no? Entender si el equipo definitivamente ya no da más y debe irse directamente a un proceso de disposición final, o si por el contrario todavía tiene esa posibilidad de ser reutilizado.
y justamente entrar dentro de un proceso de recomercialización. En esa auditoría también, para que lo tengan presente, parte del proceso que nosotros realizamos es el borrado seguro de la información. Obviamente, pues eso irá apoyado de un certificado que nosotros expedimos, con el cual ustedes pueden quedar como con esa tranquilidad para luego también por temas de auditoría poder mostrar que se hizo una disposición segura de esa información, ¿no? Digamos que una vez se hace este proceso de selección donde ya sabemos si los equipos van a ir a lo que llamamos scrap, ¿cierto? A esa disposición final, que es bastante importante también, ¿no? Porque ahí fuera del tema de la seguridad de la data, también entra lo que es todo ese proceso de separación de materiales. Justamente este fin de semana estaba viendo un foro relacionado con todo el tema de sostenibilidad y ambiental. Y una de las preguntas que hacían los panelistas era justamente el impacto que hoy en día tienen todas estas cadenas de producción en lo que es la extracción como tal de materiales para la fabricación de nuevos dispositivos, ¿no? Entonces es muy importante entender que parte del trabajo que nosotros también hacemos es justamente esa separación de esos materiales que luego podemos nosotros ayudar a reintegrar a estas cadenas de producción para la fabricación de nuevos dispositivos, ¿no? Entonces, esto hace parte, digamos, del proceso, digamos, que se realiza en este tipo de casos. Del otro lado, como les mencionaba, está lo que es la reutilización de los dispositivos. Entonces, ese equipo que se determinó que por unas características físicas que tiene y por esa usabilidad que también tiene, pues podríamos llegar a recomercializarlo. Esa recomercialización se puede realizar de diferentes maneras. Muchas veces lo hacemos, digamos que los equipos quedan en consignación con nosotros y a través de un e-commerce, pues básicamente hacemos todo ese proceso como tal de la venta de estos dispositivos usados. Muchas empresas en ocasiones buscan dentro de este punto particular vincular a sus empleados. La ventaja, digamos, que tiene al hacerlo ustedes a través de nosotros, pues es que no entran en toda esa carga logística y administrativa que muchas veces es tediosa para los departamentos de IT, pensando en lo que es la venta, lo que es la facturación, lo que es el soporte muchas veces que los usuarios piden después de haber adquirido los equipos. Todo eso pasa a manos de nosotros. Entonces, al final de cuentas, pues ustedes como compañía lo que hacen simplemente es resubir unas utilidades sobre el valor de recomercialización que hayamos logrado tener en ese proceso. Y al final de todo, pues ventajas que tienen para nuestros clientes, pues claramente el hecho de haber tenido una trazabilidad sobre todo lo que sucedió con los equipos desde el momento en que hicieron la entrega hasta el momento final en el cual ustedes reciben esa liquidación, ¿no? de esos números que nos pudieron quedar a favor de todo el proceso, el tener claramente estos certificados a nivel ambiental que soportan que efectivamente hicimos un proceso de disposición como debería realmente hacerse. Y adicionalmente para el lado de IT, lo que corresponde a lo que es la seguridad de la data, ¿no? Que efectivamente hubo un proceso de borrado y que garantizamos pues que información sensible de la compañía pues no salió como tal a otras manos, ¿no? Eh, Como les mencionaba, en la parte de borrado seguro, para muchos de nuestros clientes es importante saber qué estándares manejamos nosotros. Entonces, a nivel de este borrado, el estándar que manejamos es el NIST 888 para que lo conozcan. Y pues obviamente también nosotros dentro de todo este propuesta de valor, pues es importante también recordar que contamos con diferentes certificaciones. Hablamos, por ejemplo, de la R2B3, donde pues básicamente soportamos, ¿no? ese cumplimiento que damos nosotros tanto a nivel ambiental como a nivel de los procesos per se que llevamos dentro de toda esta gestión de dispositivos. ¿Ok? Eh, no sé si hasta este punto, Nati, tenemos alguna pregunta. Abro de pronto la oportunidad si tienen algunas dudas sobre el proceso que realizamos. Eh, entonces, si quieren, damos unos segunditos para validar si alguien tiene alguna duda antes de continuar. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero las pueden ir dejando pues en el chat. Ahí lo encuentran en el iconito que dice PIR de preguntas y respuestas.
y ahí pueden ir dejando sus preguntas. Listo, muchas gracias, Nati. Cualquier cosa, como no estoy viendo ahí el Teams, entonces me levantas la manito o me cuentas. Bueno, entonces, digamos que una vez hacemos todo este proceso de disposición final de los activos, como les mencionaba, muchas veces nos pueden quedar saldos a favor que generalmente, digamos, en las compañías es un dinero que pasa casi que a otra área, ¿no? A veces como que se manejan en centros de costos diferentes lo que es la adquisición de dispositivos y lo que es ese proceso de disposición final, cuando realmente hace parte de todo el ciclo como tal de los activos tecnológicos, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos es apalancar lo uno con lo otro y que, como les mencionaba, pues esto realmente sea un ciclo programado como tal en esa renovación tecnológica donde incluso uno entra a evaluar el tipo de dispositivos que está utilizando hoy en día, los tiempos en los cuales podría uno optimizar esos procesos de renovación tecnológica, ¿no? En ocasiones hay empresas que de pronto lanzan procesos, tiempos muy largos para renovar tecnología y claramente la depreciación que logran llegar a tener esos activos, pues es que casi llegan a un valor de cero, ¿no? Ahí es donde efectivamente muchos dicen, me toca pagar para salir de estos activos de la compañía. Entonces, uno de nuestros socios estratégicos justamente dentro de este modelo que nosotros manejamos es particularmente la marca Apple. Eh, ¿Por qué Apple? ¿Qué ventajas de pronto hemos encontrado nosotros o han encontrado también nuestros clientes con la marca Apple? Primero que todo, yo creo que hay que entender que Apple particularmente no es la marca en la que primero piensan las empresas cuando están haciendo procesos de renovación tecnológica. Apple es una marca que en la cabeza de muchas personas está netamente especializada a cierto tipo de usuarios, ¿no? Entonces muchas veces creen que los equipos Apple solamente son para los diseñadores o solamente son para los desarrolladores o solamente son para los cargos VIP, digamos, dentro de la organización, ¿no? Parte, digamos, de lo que nosotros hemos venido haciendo en estos últimos años es un proceso casi que de evangelización, un poco, de contarle a las empresas que realmente Apple es una marca que podría estar en manos de cualquier empleado dentro de una organización. Obviamente Apple tiene diferentes modelos de dispositivos. Muchas veces las empresas consideran que Apple es una marca costosa porque generalmente los equipos que tienen, que son contados con los dedos de las manos muchas veces, pues son los equipos de mayor rendimiento que tiene Apple, justamente los que tienen los diseñadores y los desarrolladores. Sin embargo, cuando hacemos todos estos procesos de migración hacia la marca Apple o de evaluar si es viable o no tener la marca, pues nos encontramos que con los modelos de entrada de Apple perfectamente podemos estar cubriendo más del 80% de los usuarios que tenemos hoy en día utilizando PCs, ¿cierto? Entonces, cuando entramos ya como a explicar un poquito sobre el portafolio, las diferencias que tiene Apple particularmente, pues hay tres puntos particulares que son claves en cuanto al por qué realmente nuestro modelo funciona tan bien con la marca Apple. Lo primero es entender que Apple es una marca que funciona muy bien para el usuario final. Digamos que a nivel de la experiencia que pueden tener las personas, pensando, por ejemplo, en tener un portátil al que le dura la batería un montón de tiempo, a diferencia muchas veces de otros fabricantes, tener un equipo robusto, tener un equipo que, digamos, en su día a día es muy estable, ¿cierto? Y muchas veces cuando los usuarios adicionalmente tienen otros dispositivos Apple, pensando en un iPhone, pensando en un iPad, pues se ve, digamos, toda esa interacción, ¿no? Que puede tener el ecosistema Apple. Adicionalmente a esto, hay algo que están viendo también muchas empresas, ustedes seguramente también lo han visto, y es todo el cambio generacional por el cual estamos pasando en el sector laboral. Tenemos mucha gente joven entrando a las empresas y regularmente las personas más jóvenes suelen tener mayor contacto con la marca Apple durante su vida, ya sea de pronto porque tuvieron un iPad en el colegio o estuvieron en la universidad y el equipo que les recomendó el profesor fue tal vez una Mac.
y vienen acostumbrados como tal a esta tecnología y muchas veces cuando entran al sector laboral, una de las preguntas que hacen es, oiga, en esta empresa dan equipos Apple. Y eso es algo que cada vez estamos viendo más y que muchas veces los departamentos de IT ya están levantando la mano y diciendo, oiga, ¿qué hacemos? Porque es algo que hoy en día ni siquiera teníamos previsto o solamente lo estábamos dejando por allá a un ladito para los de diseño y generalmente incluso son equipos que ni son administrados ni absolutamente nada, ¿no? Entonces se empieza a volver un requerimiento para, primero que todo, atraer talento hacia las empresas y obviamente también se vuelve un gancho para poder hacer esa retención de talentos también en las compañías. Entonces ese es uno de los pilares por los cuales Apple ha tomado tanta fuerza en el sector corporativo. El otro punto importante tiene que ver ya con los departamentos de IT, que es básicamente cómo Apple logra eliminar muchas de las cosas que regularmente hacen los departamentos de IT cuando tienen equipos con sistema operativo Windows. Es muy común todavía ver empresas donde hablamos de crear imágenes, hacer cargas de imágenes, hacer procesos de alistamiento de los equipos, por ejemplo que si bien es cierto, Copilot del lado de Microsoft ha venido optimizando estos procesos, muchas veces todavía se sigue necesitando cierto nivel de interacción física del departamento de IT sobre los equipos. Este por lo menos es un punto que desde hace ya varios años Apple eliminó por completo en sus dispositivos. No hablamos solamente de desktops y de notebooks, sino también de iPhone y de iPad, donde logramos tener estos despliegues sin contacto, ¿no? Llegar a esa experiencia de entregarle simplemente la caja al usuario y que él mismo desempaque el equipo, lo encienda y el dispositivo se configure solo. Esa es una de las ventajas claves que tiene Apple para el sector corporativo en esa primera fase. Obviamente también entran temas como la compatibilidad a nivel de aplicativos, que digamos gran parte de las aplicaciones que tienen las empresas hoy en día funcionando en Windows funcionan perfectamente también en una Mac. Claramente Apple es conocida por las diferentes capas de seguridad que traen en sus dispositivos y muchas veces todo esto se refleja en ahorros también para la compañía, ¿no? Entonces, si de pronto yo estoy instalando tres, cuatro agentes diferentes en Windows y resulta que en la Mac podría estarme instalando ese tipo de licenciamiento, pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Eh, y adicionalmente a esto, lo que es la administración como tal de la plataforma y entender que Apple particularmente es la marca que tiene el menor porcentaje de fallos en esta industria. Y eso claramente ustedes lo van a ver reflejado en que van a tener menos costos de soporte, menos costos de garantía, menos tiempo perdido también por parte de los usuarios por tener un equipo que prácticamente no nos falla. ¿Ok? Y el tercer pilar de por qué Apple está muy asociado a lo que estamos mencionando nosotros hoy, tiene que ver primero con lo que es el costo total de propiedad, que cuando hacemos un resumen de todo lo que les he mencionado y lo que una empresa puede terminar ahorrando en procesos de alistamiento, en herramientas de seguridad, en menos tickets a una mesa de ayuda, menos costos de soporte. Y adicionalmente a eso, cuando yo tengo una plataforma que tiene un valor residual mucho más alto, digamos que en términos generales es cuando se vuelve supremamente atractiva la posibilidad de tener equipos Apple dentro de la compañía. Particularmente ahí hablamos de ese valor de retoma. Más adelante les voy a mostrar unas cifras, pero en términos generales, imagínense ustedes que tienen un inventario de equipos que van a dar de baja con Windows. Cuando hacemos todo el proceso de evaluación de cuál sería el monto por el cual se pueden recomercializar esos equipos, generalmente cuando ustedes comparan una PC versus una Mac, el valor de retoma que ustedes van a tener en una Mac es muchísimo más alto que el de una PC. Y como estamos hablando de tomar justamente ese valor para poder hacer una reinversión en tecnología, pues es muy atractiva como tal la propuesta. ¿Ok? Eh, en la próxima sesión que vamos a tener el próximo mes, voy a entrar como mucho más en detalle sobre estos diferentes temas que les estoy mencionando.
Sí me gustaría de pronto es contarles un poco cómo venimos haciendo ese proceso de acompañamiento con nuestros clientes, tanto a nivel de retoma como incluso algo que no les he mencionado, que es la recompra anticipada. Entonces, generalmente, como Sergio, les... Dime. antes de que pases, bueno, antes de que continúes con la presentación, bueno, aquí tenemos un par de preguntas. Dina Dale, Willman nos Nati. pregunta que si esta presentación la podemos compartir. Dina, claro que sí, te Ujú. podemos compartir al final de este webinar la presentación para que la puedas mirar con más detalle. Y María Eugenia Chávez nos pregunta, ¿y las empresas en las que no nos funciona la marca Apple? Bueno, entonces, muchas gracias, Ainati, por la pregunta. Igual les dejo abierta la posibilidad de que quienes estén participando, si de pronto quieren que tengamos una sesión pues mucho más personalizada, más aterrizada a la realidad de cada uno, pues podamos pues agendarla y ahí ya les cuento como con más detalle y aprovechamos como para hacer más preguntas. Referente a la segunda pregunta que es, ¿y a los que no nos funciona Apple? Bueno, ese es un tema que entramos nosotros a evaluar generalmente con los clientes. Voy a contarte eso a mitad de este slide, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes ese escenario donde ustedes dicen, oiga, tenemos estos equipos, necesitamos dar de baja estos diferentes tipos de activos tecnológicos que tenemos. Resulta que hacemos todo el proceso, como les mencionaba, de auditoría, de evaluación, que se va para scrap, que se puede recomercializar, y al final del ejercicio ustedes reciben tal vez un valor a favor justamente por ese proceso de recomercialización de esos activos que se hizo, que es lo que llamamos aquí como esa retoma de tecnología en desuso. Entonces ya sabemos que tenemos un saldo a favor que podríamos utilizar para hacer una renovación tecnológica. Cuando planteamos la posibilidad de Apple, claramente esto es algo que tenemos que revisar con lupa con cada uno de nuestros clientes, porque no todos los clientes son iguales. Ni todos los usuarios dentro de sus empresas son iguales. Ese es otro punto también importante. No todo el mundo utiliza un Power BI, por ejemplo, o no todo el mundo utiliza un Access o ciertas aplicaciones. Entonces, nosotros regularmente con los clientes, cuando se encuentran interesados en todo el proceso que estamos haciendo y les interesa de pronto evaluar la posibilidad de tener Apple, por todas las ventajas que estábamos mencionando, entonces hacemos un ejercicio que va en dos vías. El primero es entrar a evaluar lo que es el costo total de propiedad de su plataforma de equipos Windows actual. ¿Por qué? Porque generalmente en las empresas, cuando se están haciendo comparaciones de tecnología, y pensemos en PCs, particularmente desktops, notebooks, generalmente hacemos una comparación muy básica a nivel de precio y especificaciones, memoria, procesador, disco y cuánto me cuesta el equipo. Y ahí es donde muchas veces pues nos estamos perdiendo casi que el 80% de lo que es el costo total de propiedad. Más allá del precio, podemos entrar a evaluar justamente lo que les mencionaba ahorita. Cuánto de pronto están gastando cada una de sus empresas en herramientas de seguridad, cuánto están gastando en procesos de alistamiento de equipos, cuánto están gastando en soportes, en garantías, en mantenimiento. Normalmente cuando uno ve que hay empresas que tienen ciclos de vida muy largos en sus equipos, regularmente en los últimos años terminan gastando mucho dinero justamente en reparaciones y mantenimiento para esas máquinas, en cambio de hacer un proceso de renovación de tecnología, ¿no? Entonces entramos a hacer toda esa evaluación del costo total de propiedad y sobre eso planteamos una posibilidad de lo que sería tener equipos Apple en la compañía y cuánto podrían estarse ahorrando de esas diferentes capas que tienen al día de hoy, ¿ok? Entonces eso por un lado. El otro aspecto, que ahí respondo la pregunta, ya tiene que ver con una evaluación técnica de lo que es la tecnología que ustedes están utilizando hoy en día en sus PCs y el nivel de compatibilidad que puede llegar a tener con la plataforma Apple. Entonces, este es un ejercicio donde regularmente revisamos qué perfiles de usuarios tienen ustedes, qué tipo de equipos le están entregando a cada uno de los usuarios, que muchas veces uno ve que a las personas les entregan equipos portátiles más costosos incluso que una Mac, lo hemos visto en muchas empresas. Aquí también evaluamos, por ejemplo, los aplicativos que están utilizando cada uno de los usuarios, porque como les digo, no todo el mundo es igual, no todo el mundo utiliza lo mismo y muchas veces nos damos cuenta que
Hay usuarios que definitivamente por diferentes temas deberíamos dejar en Windows, ¿cierto? Por temas de compatibilidad, pero en muchos casos vemos que el grueso de la compañía sí podría hacer esa transición hacia Mac, ¿ok? Todo eso lo hacemos no solo en papel, hacemos también pruebas de concepto muchas veces con nuestros clientes, hacemos pilotos ya con los usuarios donde le entregamos a alguien una Mac y le decimos, tome, trabaje con ella, a ver cómo le va. Y al final del ejercicio entonces ya definimos cuáles son los perfiles que quedaron listos para poder migrar a Mac y cuáles definitivamente no. En ese momento de ya haber hecho las pruebas, tener los costos y haber definido los perfiles, es donde entramos a hacer justamente estos procesos de renovación de tecnología, que puede ser o apalancada por el saldo que a ustedes les haya quedado a favor de esa retoma de tecnología en desuso, o muchas veces por presupuesto que tengan ya propio para hacer inversión en tecnología. La ventaja, digamos, en ese punto de adquirir los equipos con nosotros es que adicionalmente a eso, ustedes tienen lo que llamamos una recompra anticipada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden pactar con nosotros el valor que van a tener de retoma de esos equipos a la vuelta de un periodo de tiempo. Generalmente lo calculamos a 3 o a 4 años. Pero ustedes desde el día uno ya tienen garantizado el monto que van a recibir por esos equipos en la próxima renovación que vayan a realizar, como les digo, regularmente entre un periodo de 3 a 4 años. ¿Ok? Ya ahorita les muestro cuáles son como esos porcentajes que podemos llegar a tener de retoma. Ahora, migrar a Apple no es necesariamente fácil tampoco para los usuarios. Ok, hay muchas personas que de pronto no saben utilizar una Mac, toda la vida han trabajado con Windows. Eh, entonces, darle la posibilidad a la gente de tener una Mac, pues les da como ese chance. Mucha gente cree que casi que la ascendieron, ¿no? Porque le entregaron una Mac, pero muchas veces no saben cómo utilizarla. Entonces es importante que ustedes sepan, parte de lo que hacemos nosotros en estos procesos de acompañamiento con los clientes es también dar unas capacitaciones a esos usuarios para que le saquen todo el provecho posible a la Mac, que sepan cómo prenderla, cómo apagarla, que esto ya no se llama un explorador de Windows, sino que ahora esto se llama Finder, cómo crear carpetas, cómo etiquetar archivos. Bueno, tenemos toda una currícula que dictamos nosotros también a los usuarios. Como les digo, lo que menos queremos es que alguien tenga una Mac y la utilice como si estuviera trabajando en Windows. ¿Ok? Hay muchísimas cosas que pueden sacarle de provecho. Y también acompañamos en paralelo a los departamentos de IT, porque claramente para ustedes como empresas es supremamente importante que pues sus equipos de IT estén en capacidad de darle soporte a los usuarios que tienen Mac. Entonces también hay toda una currícula, digamos, asociada a este punto. ¿Ok? Eh, particularmente, hablando de lo que eran los valores residuales que les mencionaba, esta es la tablita que nosotros estamos manejando para tener esa proyección. Ok, si yo tengo una Mac y proyecto que voy a hacer una renovación en 3 años, yo sé que en 3 años voy a poder estar recibiendo hasta un 23% sobre el valor que pagué por ellas. Si lo hago un poquito más largo a 4 años, ya estamos hablando de un 14%. Esto aplica tanto para Mac como para iPad. Pero entonces, como les menciono, aquí ya estamos hablando de un esquema de economía circular, unos procesos de renovación programada dentro de la compañía donde vamos a ir ajustando justamente todos estos números y como les menciono, en muchas ocasiones el vincular a los mismos empleados en estos procesos de renovación, de decirle a Natalia, oye Natalia, tú tienes tu Mac hoy, te vamos a entregar este equipo, pero a la vuelta de 3 años tú vas a tener la posibilidad de adquirirlo. No lo hace con ustedes, lo hace con nosotros. Eso hace también que la gente desarrolle una cultura diferente, que la gente se apersone también más del dispositivo, que lo cuide más, que ya no se les caiga, que ya no le tiren el café o el agua encima. Entonces, incluso eso también se va a ver reflejado en las estadísticas que tenemos de mesas de ayuda, de soporte, de garantías, etcétera, etcétera. Entonces, como que todo va concatenado con todo, ¿no? Entonces, es un punto bien importante. No sé si hasta aquí, sí respondí la pregunta que me hicieron hace un ratito y cuando no nos funciona Apple o si tenemos alguna otra pregunta extra, Nati. Y Bueno, aprovecho y tomo agua mientras. por el momento no tenemos ninguna pregunta. De todas maneras, recordarles que en el iconito de preguntas y respuestas, PIR, ahí pueden escribir
sus preguntas y las vamos a estar respondiendo durante la sesión. Súper, muchas gracias, Nati. Bueno, y entonces, como les mencionaba, realmente esto es algo que ya venimos haciendo con varios clientes, tanto en Colombia como en México. Particularmente, pues hoy quisimos mostrarles un caso que tuvimos aquí en Colombia. Es un banco, es un cliente del sector financiero y cuando tuvimos esa primera reunión con ellos, netamente estuvo enfocada a cómo hacer el proceso de disposición final de unos equipos que tenían por allá guardados en una bodega. Tenían un mix, tenían desktops, tenían notebooks, tenían monitores, teclados, mouse, impresoras, etcétera, etcétera. Y este cliente particularmente llegó con esa idea de cuánto me va a tocar pagar a mí para dar de baja estos dispositivos. Y eran equipos que claramente pues, ya tenían un valor contable de ceros, ¿no? En los libros del banco. Cuando planteamos todo el modelo que les estaba mencionando, como lo manejamos nosotros, y entramos a hacer todo ese proceso de evaluación de qué se podía recomercializar, al final del ejercicio, cuando llegamos ya a esa liquidación final, pues resulta que para este banco quedó un saldo de $21.000 a favor, eh, que claramente era algo que no se esperaban, y que les ayudó a ellos justamente a hacer un proceso de renovación tecnológica. Para esa época justamente estábamos también en las conversaciones de Apple y por qué no tener Apple. Así que la inversión particularmente la hicieron fue en Mac, ¿ok? Más allá de lo que fue el dinero que pudieron recuperar de este proceso de disposición final, pues obviamente hubo puntos que eran supremamente importantes para el banco desde el punto de vista del área de sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, pues ellos quedaron también contentos en ese aspecto, ¿no? Tenían todas sus certificaciones a nivel de lo que fue el borrado seguro de la información de sus dispositivos, el cumplimiento normativo también a nivel ambiental, el haber tenido toda esa trazabilidad de lo que estaba sucediendo con sus activos hasta el punto final en que generamos esta liquidación. E incluso internamente para el banco fue algo que mostrar dentro de la organización en términos de sostenibilidad, ¿no? Y del aporte que estaban realizando ellos. Y ustedes saben que hacia afuera, hoy en día, uno como empresa mostrarse como una empresa proactiva en todo este tipo de iniciativas, pues también suma, ¿no? Y para estas nuevas generaciones, ese tipo de argumentos también tienen mucho peso. Particularmente, como les decía, este cliente hizo ese canje, digamos, de ese saldo a favor, finalmente por equipos Apple, digamos, dentro del ejercicio que hicimos, seleccionamos a ciertos usuarios VIP, donde vimos que había viabilidad total para que pudieran migrar hacia Mac. Y la parte interesante también es que de esos $21.000 que ellos recuperaron en su proceso de disposición final, que reinvirtieron en Mac, automáticamente pactamos una recompra a 3 años por un 23% sobre ese valor. Es decir, que a la vuelta de 3 años van a recibir casi que otros $5.000 por esos mismos activos que habían pensado que estaban costando cero y que iban a pagar, ¿no? Por su proceso de disposición final. Obviamente, como fue con Apple que hicimos la tarea, pues hicimos todo el proceso ya de consultoría, de acompañamiento, capacitación al equipo de IT, capacitación a los usuarios nuevos que estaban migrando hacia Mac y pues todo lo correspondiente desde el lado de IT, ¿no? Y de experiencia. Entonces, pues esto era como para mostrarles un poco el modelo particularmente con el cual estamos trabajando nosotros, como les digo, con varias empresas aquí en la región. Si ustedes ven, es una conversación muy diferente. No estamos hablando simplemente de dar de baja unos dispositivos dentro de la compañía. No estamos hablando únicamente de hacer procesos de adquisición de nuevo hardware en la empresa, sino es justamente de cómo logramos mediante esta solución, pues optimizar todo el ciclo de vida de los equipos, optimizar costos, cumplir con metas a nivel de sostenibilidad, a nivel ambiental, que el departamento de IT tenga
esa capacidad de poder recibir también algo de valor para reinvertir en tecnología a través de este proceso, pues con todas las ventajas que ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? Como les mencionaba, tener una trazabilidad sobre todos sus activos, lograr cumplir con las diferentes normativas a nivel ambiental, lograr asimismo también garantizar la seguridad de la data, ¿no? De los dispositivos que ustedes estén dando de baja y finalmente, como mencionaba también, lograr obtener esa recuperación de valor por esos activos y proyectarla a futuro para nuevas renovaciones que vayamos a tener. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que de tiempo estamos perfectos. No sé si alguien tenga alguna inquietud ya para cerrar. Me gustaría de pronto aprovechar para invitarlos. Todavía no les vamos a compartir la invitación, pero vamos a tener una continuación de este webinar el 13 de noviembre, donde ya vamos a hablar un poquito más al detalle de por qué Apple particularmente. Todas esas razones que les estaba mostrando en una sola fotito, pues las vamos a desglosar un poco más. Vamos a hablar de cómo es ese proceso que realizamos con nuestros clientes. Incluso esperamos de pronto mostrar algunos temas en vivo, por ejemplo, de por qué es más fácil la gestión de los equipos Apple, cómo podemos llegar a ese punto ideal de tener un proceso de alistamiento sin contacto y cosas de ese estilo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una pregunta de María Angélica López. Ella pregunta, Ujú. como persona natural, ¿puedo acceder a la compra de los dispositivos que ustedes tienen, es decir, a los cuales ya se hizo disposición? Y bueno, aquí si quieres te puedo ayudar un poco. Dale tú. Ujú. María Angélica, bueno, tenemos una plataforma muy chévere, una página web a la cual puedes acceder y comprar directamente. Te voy a dejar acá el link. Básicamente la página es fctechstore.co y allí tenemos todos los equipos que han pasado por todo este proceso, que han sido testeados, que han sido auditados y han sido clasificados para poder ser recomercializados de una forma adecuada y pues vas a recibir un equipo que además de tener un precio completamente asequible, va a estar completamente funcional y en unas excelentes condiciones cosméticas. Entonces, bueno, es una buena opción para aquellas personas, también para aquellas empresas pequeñas o medianas que quieran también tener tecnología y que de pronto no tienen un gran presupuesto, pueden acceder pues a estas opciones que son muy viables y que además al ser de línea corporativa, pues les garantizan mucha confiabilidad y mucha durabilidad pues en el tiempo. Entonces, acá les voy a dejar para todos también nuestro link de nuestro e-commerce para que puedan también echar una mirada ahí de la oferta que tenemos. Bueno, como decía Sergio, invitarlos el 13 de noviembre al próximo webinar, al próximo espacio que tenemos, ya un poco más enfocado en el tema de Apple, quizás pues esa por ahí que nos comentó lo de pues que no nos funciona la marca Apple, María Eugenia, de todas maneras te invitamos también a unirte a este espacio porque quizás hay cosas que no se han considerado o que no han explorado a profundidad. Como decía Sergio, cada empresa es un caso completamente diferente. Entonces, de todas maneras, te invitamos y los invitamos a todos aquí presentes a unirse a este espacio para que puedan conocer también los beneficios que le ofrece esta marca y cómo nosotros desde Full Circle también podemos hacer ese acompañamiento que es importante. Ustedes no van a estar solos en caso tal, en algún momento decidan migrar o Ujú. empezar a migrar con un grupo en específico, como hablaba Sergio, no van a estar solos en ese proceso, sino que nosotros los acompañamos haciendo las capacitaciones, las instalaciones, asesorándolos realmente en cuáles son los dispositivos que se aplican para cada caso. Entonces, es algo muy chévere y la experiencia que, bueno, Sergio la ha vivido muy de cerca, la experiencia que hemos tenido en ese sentido con los clientes ha sido increíble porque pues ellos, hasta ellos mismos se han sorprendido de lo que hemos podido ofrecerles y el acompañamiento pues tan específico y tan detallado y tan de cerca que hemos podido brindarles. Entonces, bueno, los invitamos a todos a este espacio para que puedan conocer pues más, un poco más a fondo de los beneficios y las expectativas que supera Apple en el ámbito corporativo. Y bueno, no siendo más,
Pues Sergio, muchísimas gracias por todo el Gracias, Nati. conocimiento que nos brindaste hoy. Este webinar va a quedar grabado, entonces ahorita pues más tarde en el transcurso del día les va a llegar el link por si quieren volver a verlo o si quieren compartírselo a alguien en sus equipos. También estaría perfecto. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, les deseamos un feliz resto de día y feliz resto de semana. Dale, muchas Muchísimas gracias, Nati, gracias. y gracias a todos por el tiempo. Feliz resto de semana. Muchísimas gracias a todos.